Desde tiempos antiguos, los dioses crearon monstruos llamados Erres para devastar el mundo. La humanidad tuvo que luchar desesperadamente contra estas criaturas, pero sus armas primitivas apenas podían causar daño. Sin embargo, cada vez que surgía una fuerza violenta para amenazar al mundo, también aparecían individuos con el poder de derrotarla, y este hombre era uno de ellos. Saltó directamente desde arriba y ordenó a su compañero que cambiara a modo de combate. La chica de arriba se transformó repentinamente en una forma que se asemejaba a una diosa. Luego, ayudó al hombre en su ascenso, congelando toda el área circundante. El monstruo arrojó piedras hacia él, pero con solo un movimiento de su espada, generó una fuerza helada que convirtió las piedras y al propio monstruo en hielo. Este luchó por liberarse y al avanzar para atacar, el hombre inmediatamente saltó y le asestó un tajo en la cabeza. Después de esto, la trama principal de la historia comenzó oficialmente. En una gran fortaleza, una niña estaba siendo retenida. Aprovechando la desatención de los guardias, abrió la puerta de la prisión y escapó. Toda la fortaleza se movilizó rápidamente para recapturarla, ya que era uno de sus sujetos de prueba. Sin ningún lugar a donde correr, se vio obligada a saltar directamente al mar. Luego nadó hasta un barco y conoció al protagonista principal, Jiro, el dueño de la embarcación, que pasaba sus días bebiendo. La chica pidió su permiso antes de correr directamente hacia el pueblo. Poco después llegaron los guardias y preguntaron a Jiro si había visto pasar a una chica vestida de negro. Él señaló hacia el pueblo, lo que los llevó a informar a su comandante. Mientras tanto, la chica estaba corriendo por el pueblo cuando accidentalmente chocó con una anciana, arruinando sus flores. La chica sacó un montón de oro para compensarla, pero la mujer solo tomó una moneda. Al ver que la chica parecía hambrienta, la mujer se presentó como Kumi y le preguntó su nombre. La chica dudó, así que Kumi la llevó a casa. Los guardias pasaron más tarde, pero para entonces ya era demasiado tarde, ya que Kumi ya había llevado a la chica. Los soldados luego regresaron para informar a su comandante, Masami, que el sujeto de prueba había escapado una vez más. Masami les ordenó usar cualquier medio necesario para traerla de vuelta, incluso los métodos más violentos. Luego tomó una droga de color azul para mantenerse despierto para su trabajo, pero parecía que además de la privación del sueño, también tenía problemas mentales. Mientras tanto, Kumi le dio a la niña un conjunto de ropa para usar. Después de darle las gracias, la niña se fue. A la mañana siguiente, Jiro llegó a la ciudad. Mientras pasaba junto a una joven vendedora ambulante, ella lo reconoció como alguien que parecía haber sido un cazador de monstruos. Sin embargo, él preguntó si había alguna forma de ganar dinero en este lugar. La chica lo dirigió a la casa de monstruos de la ciudad programada para la tarde, donde se distribuían recompensas según el número de participantes, aunque si alguien moría, el gremio de cazadores no se haría responsable. Ella notó que Jiro parecía haber perdido el espíritu de cazador. Después de eso, continuó instalando su puesto para vender productos. Al mismo tiempo, la chica de cabello rosa pasó por allí. El vendedor ambulante aprovechó la oportunidad para presentar sus productos. Explicó que esta ciudad prosperaba cazando monstruos y otras criaturas grandes. A pesar del daño que estas criaturas causaban al pueblo y su gente, su carne y grasa eran muy valiosas, lo que llevó al surgimiento de la profesión de caza de monstruos. La chica de cabello rosado se interesó en un anillo con forma de gato, y el vendedor explicó que era un anillo de compromiso, del que se decía que era un artefacto guía capaz de salvar al mundo de los monstruos. Sin embargo, para usarlo se debía formar un contrato con alguien más. Al completar el contrato, quien lo llevaba tendría su fuerza vital drenada, convirtiéndolo esencialmente en un anillo maldito. La chica de cabello rosa se puso el anillo por accidente, dejando al vendedor sin más remedio que insistir en que lo comprara. Mientras tanto, Jiro llegó al evento de caza. Debido a que usó un alias poco impresionante, la gente asumió que era un hombre ordinario, incapaz de hacer algo notable. La historia luego se trasladó a la capital imperial, donde la guerrera Tsurugi se reunió con el consejo y el rey. Ella solicitó dividir el ejército para proteger a la gente de los monstruos, pero el consejo se negó, insistiendo en concentrar todas las fuerzas militares alrededor del centro imperial para defender únicamente esa área. Volviendo a la expedición de los cazadores, el monstruo esta vez parecía ser un jabalí colosal con 2 colmillos en forma de taladro que podían extenderse para perforar la roca y consumir los minerales en su interior. Los cazadores comenzaron a atraer a la criatura hacia las murallas de la ciudad. Toda la ciudad fue informada rápidamente de que el monstruo se acercaba.
Los 3 cazadores encargados de liderar la misión la completaron, pero uno de ellos fue lanzado contra la pared por el embate del monstruo. Desde lo alto del muro, Jiro tuvo que saltar. Lanzó una lanza para bloquear los ataques del jabalí antes de apresurarse a salvar al cazador herido. Una vez que rescató al hombre con éxito, los cazadores lanzaron flechas explosivas para derribar al monstruo. Finalmente, la bestia fue derrotada y Masami inesperadamente se dio cuenta de las acciones de Jiro. Esa noche, el pueblo celebró un festival para celebrar la exitosa caza. El cazador que Jiro había salvado habló para honrarlo y le dio el apodo de Relámpago. Más tarde esa noche, Masami de repente vino a ver a Jiro. Jiro preguntó qué quería el comandante imperial de él, a lo que Masami insinuó enigmáticamente que Jiro una vez fue un guerrero con el poder de luchar contra los monstruos. Sin embargo, Jiro desestimó esto como un caso de identidad equivocada y se fue. Mientras tanto, la chica de cabello rosa y el joven vendedor ambulante iban de camino a casa. El vendedor ambulante decidió dejar que la chica de cabello rosa se quedara en su casa por un tiempo. De repente, una ráfaga de viento se llevó el sombrero de la chica de cabello rosa, revelando su rostro a los soldados, quienes inmediatamente comenzaron a perseguirla. Huyó al puerto, pero fue inesperadamente alcanzada por una flecha. Al mismo tiempo, los guardias del pueblo descubrieron que un monstruo estaba entrando en la ciudad. Los soldados notaron entonces un aura oscura emanando de la chica de cabello rosado, lo que causó que 2 arqueros se convirtieran en cenizas. Justo en ese momento, la espada que Jiro había guardado en su casa comenzó a moverse por sí sola. Curioso, salió y vio a la chica de cabello rosa brillando, lo que le recordó a un antiguo compañero. Se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo era la activación de una maldición. Mientras el monstruo estaba arrasando el pueblo, los soldados priorizaron capturar a la chica en lugar de lidiar con la amenaza inmediata. Jiro se apresuró, cortando las flechas entrantes antes de agarrar a la chica y sumergirse en el mar. Mientras se sumergían, extendió la mano para invocar su arma y la besó en la frente. Él le pidió su identidad, a lo que ella respondió que era el experimento número 22. Sin embargo, luego decidió tomar el nombre Kiyomi de la anciana que la había ayudado. Jiro tenía muchas preguntas para ella, pero por ahora detener al monstruo era la prioridad. Jiro y Kiyomi entraron en modo de combate y fusionaron sus poderes. En este momento la historia se adentró más en el pasado, revelando que los dioses habían creado la tierra, pero la humanidad se la había robado. Como resultado, los dioses convocaron bestias monstruosas para castigar a la humanidad, y como respuesta, los humanos invocaron el poder de los dioses para contraatacar. Jiro luego emergió del agua, su cabello brillaba y su espada se transformó en una lanza. Kiyomi preguntó qué debía hacer durante la pelea, ya que era su primera experiencia en una batalla así. Jiro simplemente le dijo que permaneciera callada, luego avanzó rápidamente y asestó un golpe que derribó al monstruo. Los dos continuaron su feroz batalla, pero Jiro se dio cuenta rápidamente de que el cuerpo del monstruo era demasiado duro para atravesarlo. Pronto fue atrapado por la criatura, pero antes de que pudiera acabar con él, algo inesperadamente llamó su atención, lo que la llevó a lanzarlo a un lado. Kiyomi le preguntó si estaba bien, y Jiro lo minimizó, bromeando que simplemente se había excedido con el alcohol esa noche. Recuperando su postura, Jiro se lanzó contra el monstruo y le cortó uno de sus brazos. Sin embargo, la bestia no mostraba señales de detenerse, lo que llevó a Kiyomi a especular que su punto débil podría ser el ojo en el centro de su cabeza. Jiro decidió seguir su intuición. Se subió al brazo del monstruo, luego se lanzó hacia adelante clavando su lanza en su ojo. Luego agrandó el arma, atravesando todo el cuerpo de la criatura. El monstruo cesó todo movimiento y se derrumbó. Jiro, habiendo agotado su energía, también cayó inconsciente junto a él. Kiyomi no estaba segura de lo que le había pasado a Jiro cuando apareció la joven vendedora ambulante. Se presentó como Miya y dijo que llevaría a Jiro a un lugar donde trataban a pacientes especiales como él. A la mañana siguiente, Musanmi llegó al lugar. Después de analizar las cenizas dejadas atrás, dedujo que Kiyomi había logrado liberar un tipo de aura capaz de convertir a los humanos en polvo al contacto. Cuando los monstruos inhalan esta aura, se agitan y se sienten atraídos hacia ella. Pronto se le informó a Musanmi que un guerrero había capturado a Kiyomi e incluso había matado al monstruo que estaba causando estragos en la ciudad. Sabiendo que el guerrero debía estar herido después de la batalla, ordenó a los soldados que buscaran en cada rincón de la ciudad.
Mientras tanto, la gente del pueblo estaba ocupada reparando las murallas de la ciudad, mientras que Kiyomi y Miya fueron casualmente al mercado a por víveres. Kiyomi se emocionó al ver un tipo de pastel y se apresuró a comprarlo, pero Miya la instó a no llamar la atención, ya que aún era una fugitiva buscada. Miya también quería apresurarse a regresar porque Jiro probablemente estaba a punto de despertar. Además de reconstruir las murallas, los habitantes del pueblo también comenzaron el ritual para procesar el cadáver del monstruo. Mientras tanto, Jiro recordaba recuerdos de hace 5 años cuando él, su compañero y 2 camaradas lucharon contra innumerables monstruos. Debido a la misma maldición que Kiyomi había usado la noche anterior, su compañera perdió la vida. Sus compañeros le habían instado a que la abandonara y escapara, pero él se negó. Jiro se despertó de repente, solo para escuchar a Miya hablando sobre cómo su beso en la frente de Kiyomi fue esencialmente una propuesta de matrimonio. Inmediatamente salió corriendo, exclamando que no era un lolicon y que no había ningún matrimonio ocurriendo. Insistió en que lo que había realizado era un ritual contractual. Explicó que Kiyomi era conocida como portadora del poder de los dioses, una fuerza tremenda que, si no se controlaba, liberaría un aura que atraería monstruos y aniquilaría todo a su alrededor. Esa era precisamente la razón por la que guerreros como él existían, para servir como vasos y suprimir el poder de los dioses. Jiro luego preguntó por qué los soldados perseguían a Kiyomi, pero ella no pudo responder. Sin querer involucrarse más en la causa del guerrero, le dijo que buscara a otro guerrero y se fue, aconsejándole que no permaneciera demasiado tiempo en la ciudad. Sin embargo, Miya tenía un plan. Para el anochecer, ella estaba segura de que Jiro regresaría a recoger el arma que había dejado atrás. Además, encontrar otro guerrero en el mundo no era una tarea fácil, por lo que tuvieron que hacer que los acompañara. Kiyomi también sentía un creciente afecto por Jiro, notando que él tenía un carácter agradable y cálido. Fragancia. Esa noche, Mia llevó a Kumi a una taberna para comer. Inesperadamente, Kumi encontró a la anciana que le había dado el nombre, Kumi. Sin embargo, los soldados llegaron pronto después de recibir informes de que su sujeto de experimento estaba presente. Algunos clientes en la taberna expresaron su descontento con los soldados causando problemas. Kumi intentó esconderse debajo de una mesa, pero fue descubierto rápidamente. La anciana intervino para protegerla, pero Kumi no quería causarle ningún problema y salió corriendo. De repente, su aura se intensificó, reduciendo a cenizas a un soldado que tocó. Mia tuvo que dejarla inconsciente antes de que pudiera causar más destrucción. Mia y Kumi finalmente se dejaron capturar. Masami pronto recibió la noticia de que Kumi había sido llevada de vuelta y que solo un soldado había muerto. Para evitar disturbios innecesarios, Masami ordenó que se encubriera la muerte del soldado. Mientras tanto, Jiro estaba ordenando su barco cuando se dio cuenta de que su arma había desaparecido. En su celda, Mia y Kumi vieron el arma levitando y se dieron cuenta de que Jiro había comenzado a buscarla. Sin saber dónde estaba su arma, Jiro fue primero a la casa de Maya, pero ni ella ni Kumi estaban allí. Buscando por el pueblo, se encontró inesperadamente con la anciana que le informó que las 2 niñas habían sido llevadas por los soldados. También le dio algunas frutas que podían restaurar la fuerza de un guerrero. Jiro las aceptó y se fue rápidamente. Esa noche, Jiro merodeó alrededor del barco militar y confirmó que ambas chicas estaban retenidas allí. Interrogó rápidamente a un guardia, lo dejó inconsciente y procedió a buscarlos. Los encontró y liberó rápidamente. Después de recuperar su arma, Jiro comenzó a irse, haciendo que las 2 chicas pensaran que las estaba abandonando. Sin embargo, de repente les ordenó que lo siguieran. Los soldados rápidamente notaron su escape y los rodearon. Masami también fue sorprendido por lo rápido que Jiro había vuelto a su verdadera forma. Jiro luego les dijo a las 2 chicas que se agarraran a su arma antes de saltar directamente al mar. La lanza se elevó por el aire, llevándolos a los 3 con ella. Los 3 regresaron al barco de Jiro. Él le pidió a Mia que comenzara a conducir el barco mientras él y Kumi trabajaban juntos para despistar a los soldados que los perseguían. Luego, combinando sus fuerzas, Jiro y Kumi lanzaron un asalto directo contra el barco militar, perforando su casco y hundiéndolo. Sin otra opción, Jiro se vio obligado a acompañar a Mia y Kumi, ya que los 3 se habían convertido oficialmente en fugitivos, buscados por el ejército. Después de reparar el barco, Jiro quería partir hacia la siguiente ciudad lo antes posible.
A la mañana siguiente, el barco militar fue reparado y Masami se reunió con 2 capitanes, instruyéndolos para que regresaran con él para reanudar la investigación. Por ahora, la búsqueda de Kumi se detuvo temporalmente. Mientras tanto, el grupo de Jiro continuó su viaje hacia la siguiente ciudad. Jiro le preguntó a Mia si estaba tomando un camino oculto, y ella confirmó que estaba siguiendo sus instrucciones. Usar las carreteras principales garantizaría su captura. Esta también fue la primera vez que Kumi vio la lluvia. De repente, Mia detuvo el barco, lo que llevó a Jiro a salir e investigar. Pronto se encontraron con un enorme barranco. Mia explicó que debido a la lluvia frecuente en esta región, los valles se han desarrollado mucho. Sin embargo, la excesiva acumulación de agua de lluvia había llevado a la formación de este barranco para permitir que el agua fluyera hacia abajo. Como su barco no podía cruzar el barranco, no tuvieron más remedio que esperar unos días para que la lluvia se detuviera y para que el barranco se cerrara naturalmente. Sin embargo, Jiro les recordó que no tenían suficientes provisiones para esperar varios días. Mia, sin inmutarse, anunció de repente que tenía un plan. Dirigió el barco hacia una aldea de hombres bestia. Jiro estaba preocupado por si serían bienvenidos, pero Mia lo tranquilizó. Luego se acercó a un hombre de aspecto temible y soltó un sonido parecido al de un gato. Desde detrás del hombre apareció otra persona, alguien que se parecía a Mia, pero tenía un perro posado en la cabeza. Los dos no se conocían, pero al menos Mia logró obtener permiso para que el grupo se quedara un tiempo. Los niños del pueblo pronto salieron a jugar con Kumi y Jiro, pero Jiro les regañó severamente, lo que llevó a Kumi a llevarlos a otro lugar. Mientras jugaba con los niños, Kumi fue invitada a unirse a un juego de salto de cuerda. Aunque al principio era un poco torpe y se cayó, notó que una chica se había distanciado de las demás. Mientras tanto, los 2 capitanes militares, uno gordo y otro delgado, avistaron un monstruo parecido a una ballena en el mar. Según lo que sabían, los monstruos marinos generalmente no atacaban a los humanos como los de la tierra. Esto los dejó preguntándose cuál era la diferencia clave entre los 2 tipos. También discutieron cómo Masami parecía no estar interesado en seguir avanzando con Kumi. El capitán gordo comentó que si él estuviera en la posición de Masami, tampoco querría enfrentarse a Jiro. Sin embargo, si Masami realmente había renunciado a Kumi, seguía siendo incierto. De vuelta en el pueblo, Jiro le preguntó a Mia sobre la chica con el perro en la cabeza, pero Mia simplemente dijo que era un secreto. Kumi pronto regresó para cenar con el grupo. Después de comer, Jiro preguntó si se le permitía cazar en la zona, pero antes de que alguien pudiera responder, un cazador llamado Deagle apareció y le advirtió en contra. Deagle explicó que las bestias en esta región eran mucho más peligrosas que las de otros lugares. Justo entonces, un joven llegó solicitando convertirse en aprendiz de Deagle. Deagle se negó, así que el joven pidió en cambio aprender esgrima. Deagle prometió enseñarle después de regresar de su misión, y Kumi luego le preguntó a Jiro si Deagle era fuerte, y Jiro respondió distraídamente que era muy fuerte. Al escuchar eso, Kumi salió corriendo de inmediato, dejando a Mia visiblemente irritada con Jiro. Mientras vagaba, Kumi se encontró con la misma chica que antes se había distanciado. La chica estaba tratando de atrapar luciérnagas en un árbol, pero accidentalmente se cayó. Inesperadamente, el joven que había seguido a Deagle llegó justo a tiempo para atraparla. Al ver que tenía las manos raspadas, Kumi vendó sus heridas. La chica le agradeció antes de salir corriendo rápidamente. El joven se presentó como Marin, mientras que la chica se llamaba Dilly. Aunque vivían juntos, no eran realmente hermanos. Marin explicó que en la tribu de los hombres bestia, las relaciones de sangre no eran particularmente importantes. Simplemente vivir juntos los hacía familia. Su meta era convertirse en un guerrero de los dioses para proteger la aldea de los monstruos, y había elegido a Deagle como su modelo a seguir ideal debido a su fuerza. Mientras tanto, Mia le preguntó a Jiro si realmente no tenía intención de luchar de nuevo, ya que era innegable que los monstruos habían estado haciéndose más fuertes últimamente. Sin embargo, Jiro no tenía ganas de cazar, especialmente en este pueblo. Temía que los aldeanos armarían un escándalo por tener un guerrero de los dioses entre ellos. Mia aceptó de mala gana, ya que parecía que Deagle ya había estado probando la fuerza de Jiro antes. En ese momento, Deagle y su grupo de caza estaban peleando con varios monstruos parecidos a elefantes. Deagle bloqueó el camino del monstruo principal antes de derribarlo, permitiendo que los cazadores dispararan sus flechas. Sin embargo, justo en ese momento se encontraron con otra criatura parecida a un elefante, esta con ojos rojos brillantes.
De regreso en el pueblo, Marin estaba buscando a Dilly, pero no podía encontrarla por ningún lado. Temiendo que se hubiera alejado del pueblo para jugar, se apresuró a buscarla. De repente, llegó al pueblo la noticia del monstruo de ojos rojos. Kumi se apresuró a informar a Jiro, quien inmediatamente fue a evaluar la situación, solo para encontrar a Diggle regresando herido con el grupo de caza. Kumie informó al jefe del pueblo que Dilly estaba desaparecida. Nadie en el pueblo sabía a dónde había ido, pero justo en ese momento, Dilly apareció de repente llevando la espada de Marin. Ella había traído la espada para dársela a Kumie, habiéndose dado cuenta de que Kumie parecía preocupado por algo. Sin embargo, Kumi rechazó la espada, y el jefe del pueblo aconsejó a Dilly que se la devolviera a Marin. El jefe también reveló que Dilly era una niña rara en el pueblo. Ella poseía la habilidad de leer las mentes de los demás. Fue solo entonces que Diggle se dio cuenta de que Marin no estaba por ningún lado. Kumi mencionó que Marin había ido al bosque a buscar a Dilly, lo que provocó que el pueblo se movilizara para buscarlo. Sin embargo, para este momento, Marin ya estaba siendo perseguido por el monstruo elefante de ojos rojos, y pronto se dio cuenta de que había olvidado traer su espada. Sin otra opción, Jiro se vio obligado a actuar. Ordenó a Mia que preparara el barco para una rápida escapatoria, asegurándose de que solo se concentrarían en rescatar a Marin en lugar de enfrentarse al monstruo de ojos rojos en una batalla. Marin tropezó y cayó justo enfrente del elefante de ojos rojos, obligando a Jiro a apresurarse para salvarlo. Le dijo a Marin que se retirara, pero el monstruo de repente desarrolló apéndices parecidos a tentáculos y atacó a Jiro. Sin querer perder más tiempo, Jiro se fusionó a regañadientes con Kumie para luchar. Esquivó rápidamente los ataques de los tentáculos, luego se lanzó hacia adelante, clavando su lanza en el ojo del monstruo antes de activar una habilidad de expansión para acabar con él. Sin embargo, Marin había presenciado la transformación de Jiro en un guerrero de los dioses. Jiro le ordenó regresar al pueblo y le prohibió hablar una palabra sobre lo que había visto. Después de que Jiro se fue, llegaron Diggle y los aldeanos. Aunque no sabían quién había matado al monstruo de ojos rojos, Diggle tenía una idea. Le dijo a Marin que fuera y expresara su gratitud, lo cual Marin hizo rápidamente. En ese momento, el grupo de Jiro se dio cuenta de que el barranco aún no se había cerrado. Marin los alcanzó e insistió en recompensar a Jiro por salvarle la vida, jurando proteger su secreto a toda costa. El grupo luego regresó al pueblo y esta vez, Jiro ya no se opuso cuando los niños del pueblo se le aferraron, ya no los regañó. Mientras tanto, Tsurukei, una guerrera del imperio, recibía continuamente informes de monstruos de ojos rojos que aparecían uno tras otro, dejándola incierta sobre lo que estaba sucediendo. Varios días después, el grupo de Jiro todavía estaba en la aldea de los hombres bestia. Jiro pasaba su tiempo apostando con los aldeanos, mientras Kumie comía sin parar, para frustración de Mia. Ambos estaban viviendo a costa de los demás, mientras que ella era la que pagaba por todo. Kumie decidió que necesitaba hacer algo para recompensar a Mia. Sin embargo, antes de que ella pudiera actuar, Jiro vino corriendo y declaró que esta vez invitaría a ambas chicas a una comida. Mia preguntó de dónde sacó el dinero y Jiro reveló con aire presumido su preciado activo. Había estado haciendo trampa en el juego durante los últimos días. Argumentó que como nadie salió herido, estaba bien. Justo entonces, una mujer bestia conejo entró inesperadamente en el restaurante. Los otros aldeanos parecían albergar cierta hostilidad hacia ella, pero Kumie se acercó a ella como un miembro del personal, ofreciéndole una toalla para secar su cabello y preguntándole con curiosidad sobre el contenido de su maleta. La chica reveló que su maleta contenía hierbas medicinales y se presentó como Rona, una doctora viajera que trataba a las personas donde quiera que iba. Luego le preguntó a Kumie si estaba sola aquí, solo para notar que Jiro y Mia estaban sentados cerca. Al acercarse a ellos, Rona invitó a Jiro a un partido de apuestas, y él aceptó. Jugar. Sin embargo, poco después, Rona había vaciado por completo los bolsillos de Jiro. Aún así, con la mentalidad de un verdadero jugador, Jiro estaba decidido a recuperar sus pérdidas. Colocó su última moneda sobre la mesa, pero Rona se negó a jugar con alguien que no tenía dinero. En cambio, ella exigió que Jiro apostara a Kumi. Si perdía, tendría que entregársela. Sin embargo, Jiro invocó su arma y la puso como apuesta en su lugar. Este giro inesperado de los acontecimientos llevó rápidamente a un malentendido. Rona había asumido que Jiro era un traficante de personas y estaba tratando de rescatar a Kumi de él. Jiro se dio cuenta de que, como de costumbre, el problema provenía de Kumi,
pero Mia señaló que el verdadero problema era el rostro de Jiro, hacía que pareciera exactamente un criminal. Jiro entonces exigió que Rona le devolviera su arma, pero ella nunca dijo que lo haría. Ya que había perdido la apuesta, ella creía que tenía que aceptar las consecuencias. También le aconsejó que alguien tan imprudente como él debería dejar de ser cazador. En ese momento, alguien entró rápidamente para informar que la lluvia estaba aumentando y el pueblo podría inundarse pronto. El jefe del pueblo tenía un plan para prevenir el desastre, pero necesitaba la ayuda de Jiro. Había un refugio seguro más adelante, y el jefe quería que Jiro ayudara a transportar suministros allí. Mia estuvo de acuerdo de inmediato, pero Jiro preguntó por qué no estaban intentando bloquear la inundación con sacos de arena primero, dado que todavía quedaba un día más antes de que las aguas sumergieran completamente el pueblo. Sin embargo, el jefe consideró que eso era demasiado arriesgado. Él priorizó la seguridad de los aldeanos. Al ver que no había otra opción, Jiro aceptó ayudar. Usando su barco, Jiro llevó las pertenencias de los aldeanos al refugio, mientras Marin y Diegal se quedaron atrás para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Sin embargo, pronto vieron una ola enorme acercándose. Esta ola, sin embargo, era antinatural. Había sido creada por un monstruo gigante parecido a un pez. La criatura golpeó a Diegal, rompiendo su espada y enviándolo a volar antes de sumergirse de nuevo en las aguas fangosas. Diegal fue llevado a Rona para primeros auxilios, mientras Jiro cuestionaba a Marin sobre la apariencia del monstruo. Marin explicó que parecía un pez y se escondía en el barro. Como no era del tipo de ojos rojos, Jiro decidió pensar en una estrategia diferente para enfrentarlo. Rona luego le lanzó de nuevo el arma a Jiro, aclarando que era solo un préstamo, no una devolución. Diegal instruyó a Marin para que acompañara a Jiro, ya que Marin ya había visto a la criatura y tenía la capacidad de ver en la oscuridad. Podría ser capaz de ayudar a Jiro de alguna manera. Jiro permitió a regañadientes que Marin se uniera a él con la condición de que siguiera las órdenes. Mia se unió también, lo que hizo que Kyumi también quisiera ir. Sin embargo, Rona necesitaba que Kyumi se quedara a ayudar. Entonces Jiro la tranquilizó diciendo que, como no era un monstruo de ojos rojos, él podía manejarlo solo. Los tres partieron en el barco, siguiendo las aguas de la inundación para localizar a la criatura. Vieron un remolino, sospechando que el monstruo estaba debajo. Jiro ató una cadena a su arma y la lanzó al vórtice. Cuando toda la cadena se desenrolló, el barco fue tirado repentinamente, lo que significaba que el pez había mordido el anzuelo. Mientras tanto, Diegal entabló una conversación con Kyumi sobre sus antecedentes. Ella reveló que fue huérfana hasta que conoció a Jiro. Diegal señaló que era similar a Marin. Sin embargo, a diferencia de Kyumi, Marin era demasiado amable para ser un cazador adecuado. Diegal creía que Marin necesitaba experimentar más del mundo antes de convertirse en guerrero, y que Jiro era un mejor maestro para él que el propio Diegal. De vuelta en el remolino, Jiro arrastró al monstruo pez con la intención de no matarlo, sino liberarlo de nuevo en el río. Como era una criatura acuática y no atacaba a los humanos de forma natural, creía que solo había sido agitado por la inundación. Sin embargo, justo en ese momento, el monstruo despertó inesperadamente en su estado de ojos rojos y rompió la cadena, deteniendo todo el barco. Jiro de repente se encontró luchando contra la criatura, que ahora era mucho más fuerte. Mientras tanto, de vuelta en el pueblo, Rona le preguntó a Kyumi si sabía acerca de los guerreros de los dioses, y aquellos que portaban el poder de los dioses. Kyumi respondió que había oído hablar de ellos por Jiro. Rona luego explicó más, aclarando que los guerreros de los dioses existían para proteger a aquellos que llevaban poder divino. Sin embargo, a lo largo de su viaje tratando pacientes en el campo de batalla, solo había visto guerreros tratando de explotar a los que poseían poder divino. Kyumi no coincidía con la visión de Rona sobre Jiro, creyendo que él no era el tipo de persona que Rona describía. Aunque Rona se dio cuenta de que Kyumi acababa de revelar algo inadvertidamente, ella ya sospechaba la verdad. Jiro era un guerrero de los dioses. Diegal probablemente también lo había descubierto. Rona tenía la intención de darle un consejo a Kyumi, pero de repente Diegal gritó de dolor, fingiendo haber sido envenenado por el monstruo de pescado. Él pidió urgentemente a Kyumi que encontrara a Mia y consiguiera un antídoto. Creyéndole, Kyumi salió corriendo de inmediato. En realidad, Diegal había fingido la situación para calmar las preocupaciones de Kyumi sobre Jiro. Al mismo tiempo, aseguró a Rona que Jiro era una persona de confianza, por lo que no debería desconfiar demasiado de él. Mientras tanto, Jiro estaba completamente indefenso contra el monstruo.
Su cuerpo se había endurecido visiblemente, haciéndole imposible atravesarlo sin el poder de Kyumi. El pez luego extendió apéndices similares a tentáculos para absorber agua, haciendo que su cuerpo creciera más grande. Comenzó a disparar balas de agua a alta presión a Jiro, obligándolo a defenderse en lugar de atacar. Kyumi llegó pronto, buscando medicina para Diegal, pero Mia no tenía antídoto. Como Kyumi ya estaba aquí, Jiro la llamó para que ayudara en la pelea. Había observado que podía usar la formación rocosa en la cabeza del pez a su favor. Corriendo, golpeó la roca, haciéndola romper y caer, atrapando al pez debajo de ella. Con el monstruo inmovilizado, Jairo lo acabó rápidamente con un solo golpe en el ojo, tal como siempre lo hacía. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió para expresar su gratitud al grupo de Jiro. Rona decidió entonces viajar con Jiro, convirtiéndolo en su guardaespaldas para saldar su deuda. Justo antes de la partida, Jiro estaba desconcertado por la presencia de Marin. Marin reveló que Deagle lo había confiado a Jiro para entrenamiento, lo que significaba que ahora también sería parte del grupo. Jiro luego recuperó su punta de lanza de Rona, y ella se dio cuenta de que nunca había tenido la intención de dársela en primer lugar. Como resultado, decidió contarlo como una deuda y haría que él trabajara para pagarla con el tiempo. Mientras tanto, la escena cambió a los dos capitanes de escuadra. Ambos habían sido reasignados como personal de seguridad en un centro de investigación. Durante una conversación casual, el capitán Delgado lamentó que el trabajo había sido tan agitado últimamente que no había podido visitar a su esposa recién casada. El capitán Corpulento, por otro lado, dijo que su salario no había cambiado, así que su esposa no tenía quejas. El capitán Delgado, insatisfecho con su propio sueldo, consideró cambiar de carrera. Luego, el capitán Corpulento le informó sobre unirse a la guardia personal de Masami. Sin embargo, el puesto solo era atractivo durante el primer año. Luego, los miembros fueron obligados a tomar drogas hasta perder la cordura, y en los siguientes 6 meses, fueron convertidos en máquinas una vez que dejaron de ser útiles. Las máquinas era solo un eufemismo para personas que habían perdido todas las emociones y recuerdos. El capitán Delgado comenzó a preguntarse exactamente qué estaba investigando el Imperio en esta instalación, pero el capitán Corpulento admitió que sus rangos no eran lo suficientemente altos para acceder a esa información. Volviendo al grupo de Jiro, Rona ahora había aprendido por qué estaban siendo perseguidos por el Imperio. También notó que Jiro aún no había dominado completamente el control del poder de Kumi, lo que la llevó a creer que era incompetente. Aunque Jiro estaba en la cabina, aún escuchó su comentario y sutilmente la llamó la atención por ello. Rona luego notó el anillo de Kumi y lo reconoció como una creación de los habitantes del bosque, una raza longeva que residía en el bosque de cristal. La mayoría de sus joyas eran heredadas de generaciones anteriores. Mia sugirió que visitaran a los moradores del bosque para aprender más sobre el propósito del anillo. Sin embargo, llegar a su asentamiento desde aquí tomaría casi 15 días. El grupo se volvió hacia Jiro, su líder de facto, para ver si estaba dispuesto a ir. Dado que no tenía planes particulares, decidió continuar con sus deberes de cuidar a los niños y viajar con ellos. Inesperadamente, Jiro detuvo el barco cuando notó a alguien bloqueando su camino. Al salir, Marin se sorprendió al reconocer al hombre. Era Zen, un guerrero que visitaba frecuentemente el pueblo y lo había entrenado. El grupo se presentó a Zen, quien preguntó sobre su destino. Al enterarse de que su ruta pasaría por el territorio de la tribu de la montaña, les advirtió que la tribu no era particularmente acogedora con los forasteros. Sin embargo, dado que Zen tenía conexiones con ellos, ofreció escribir una carta de presentación, lo que permitiría al grupo pasar de manera segura. Zen escuchó el relato de Marin y se enteró de los eventos que habían ocurrido en el pueblo, entendiendo por qué Marin había decidido seguir al grupo de Jiro. Sin embargo, Jiro y los demás solo ahora se dieron cuenta de que parte de la razón de Marin para unirse a ellos era para agradecer a Jiro por salvar el pueblo. Al terminar de escribir la carta, Zen se la entregó al grupo y recordó a Marin que aprendiera bien de Jiro. De vuelta en el barco, Jiro informó a Mia y al grupo que estaría en problemas si las tribus de la montaña veían su cara. Entonces, una vez que llegaron, él planeó quedarse dentro de la nave. Esto se debía a un conflicto sin resolver entre él y la tribu, pero les dijo a los demás que no se preocuparan por eso. Al llegar al pueblo de la tribu de la montaña, Rona y Mia salieron a saludar a los lugareños. Allí encontraron a otra persona que se parecía a Mia, pero llevaba un sombrero en forma de león.
Después de una breve conversación, Mia presentó la carta de Zen al jefe de la tribu. Al leerla y ver el nombre de Jiro, toda la tribu empezó a llamar en voz alta a Jiro para que saliera. Jiro no tenía idea de por qué Zen se había tomado la molestia de causar problemas innecesarios. Al darse cuenta de que ya había sido expuesto, dio un paso adelante a regañadientes y saludó al jefe de la tribu, Babin. Gracias a que Zen habló en su nombre, Babin decidió perdonar a Jiro. Mientras tanto, Tsurugi buscó la ayuda de un noble para convencer al consejo de que dividiera las fuerzas militares y las enviara para eliminar monstruos por todo el imperio. Sin embargo, al igual que el resto del consejo, el noble desestimó la idea, creyendo que no era necesario enviar tropas para ayudar a las tribus demi-humanas. Luego la provocó sutilmente con palabras bien elaboradas, obligándola a irse con las manos vacías. Al salir, Tsurugi se dio cuenta de que el noble debió haber hecho algunas preparaciones previas. Él no era del tipo de persona que la provocaría a menos que ya hubiera planificado una contramedida. Ahora su única esperanza descansaba en Zen. De regreso en la tribu de la montaña, Jiro fue obligado a participar en un combate de lucha libre. Su primer oponente fue un guerrero corpulento que rápidamente empujó a Jiro al borde del ring. Sin embargo, Jiro logró mantener su posición y luego lanzó a su oponente fuera del ring. El partido no terminó ahí, otro retador entró de inmediato. Mientras Jiro luchaba, Kumi observaba su fuerza de primera mano. Mientras tanto, ella se preguntaba por el nombre de Babin. Rona explicó que la tribu de la montaña tenía una tradición de dar a sus hijos nombres poco impresionantes, creyendo que si un niño tenía un nombre demasiado grandioso, el dios de la muerte se interesaría y los reclamaría pronto. Marin también expresó su deseo de crecer rápidamente para poder deshacerse de su propio apodo infantil. Jiro pronto derrotó a su segundo oponente, pero más retadores se apresuraron a presentarse. Finalmente se encontró rodeado, pero Babin intervino y ordenó a todos retroceder, declarando que él mismo sería el oponente de Jiro. Babin no perdió tiempo y comenzó la pelea con un golpe devastador. Jiro esquivó continuamente antes de finalmente darle un puñetazo a Babin, pero apenas le hizo daño. Babin luego agarró el brazo de Jiro, lo levantó en el aire y lo lanzó con fuerza al suelo. Jiro se quedó inmóvil después del impacto, convirtiendo a Babin en el vencedor. Reconociendo la fuerza de Jiro, Babin pidió a todos que lo aplaudieran. Esa noche, Babin organizó un banquete para el grupo de Jiro. Durante la comida, Jiro le preguntó a Babin si todavía le guardaba rencor por haber matado a muchos miembros de la tribu de la montaña en el pasado. Sin embargo, Babin explicó que su gente eran guerreros por naturaleza, siempre estaban preparados para matar o ser matados. Como resultado, su tribu no guardó rencor. Lo único que importaba para ellos era la fuerza, y Jiro había demostrado ser digno de respeto. Luego, Babin mencionó que Jiro era muy popular entre las mujeres de la tribu de la montaña. Jiro asumió que las dos chicas de su grupo eran todavía niñas, pero Babin lo corrigió, afirmando que las mujeres de la tribu de la montaña eran naturalmente pequeñas, por lo que sus hombres tenían que hacer grandes esfuerzos para protegerlas. Incluso se ofreció a arreglar un matrimonio para Jiro si estaba interesado, a menos que Jiro ya tuviera a alguien con quien estuviera comprometido. Mirando al grupo de Jiro, Babin preguntó de manera juguetona a cada miembro, incluyendo a Marin. A los ojos de Babin, el amor era amor, sin importar el género. Luego le aconsejó a Jiro que, si alguna vez quería, podía dejar un hijo para la tribu de la montaña. Babin prometió cuidar bien del niño y convertirlo en un guerrero. De repente, sonó una alarma. Un monstruo estaba atacando. La tribu de la montaña inmediatamente atrajo a la criatura a la arena. El primer oponente de Jiro y Marin entró en la arena para enfrentarse al monstruo, pero la espada de Marin se rompió después de un solo golpe, así que se rindió. El tío montañés, sin embargo, aún pudo enfrentarse al monstruo usando su gran fuerza física, pero el monstruo apareció de repente con ojos rojos y sacó al tío de la arena, así que Jiro y Babin rápidamente se fusionaron para unirse a la pelea. Babin cargó y atacó, pero fue empujado fuera de la arena por el monstruo, dejando a Jiro para continuar la pelea. Marin le dijo a Babin que rompiera el suelo de la arena, y Babin dio un golpe que agrietó el suelo, haciendo que el monstruo perdiera el equilibrio y se volcara. Jiro rápidamente saltó y le apuñaló en el ojo mientras Babin atacaba su cola para evitar que se defendiera. El monstruo fue derrotado. A la mañana siguiente, el tío fue honrado por su contribución en la lucha contra el monstruo y se le otorgó un título más fuerte como tributo.
Mientras tanto, dos individuos sospechosos estaban en la montaña preparándose para liberar 5 monstruos más en la aldea, pero Zen apareció inesperadamente y se ocupó de todos ellos. El hombre de cabello blanco bloqueó rápidamente el ataque de Zen, y la mujer detrás de él utilizó energía negra para empujar a Zen hacia atrás. Estaba a punto de fusionarse, pero el hombre de cabello blanco pensó que era innecesario y saltó a la batalla, bloqueando los movimientos de Zen. Zen rápidamente rompió su agarre y recuperó su arma. Le preguntó si había sido enviado por Masami, pero el hombre permaneció en silencio. Él empujó a Zen hacia atrás y comenzó a contraatacar. Sin embargo, Zen no mostró ninguna debilidad y rápidamente lanzó un golpe que cortó el cuerpo del hombre a la mitad. Pero lo que Zen había golpeado era solo una imagen residual y el cuerpo real estaba detrás de él. Zen desató un corte de energía de espada, haciendo que las rocas cayeran sobre la cabeza del hombre. Aunque el hombre de cabello blanco no estaba muerto, Zen ya había huido. Masami en ese momento se estaba reuniendo con el noble. El noble preguntó cómo iba avanzando el plan, y Masami le informó que alguien había interferido con su plan. Sin embargo, el noble no quería lidiar con la obstrucción aún y decidió jugar con Tsurugi un poco más. Creía que Tsurugi solo sospechaba de su plan, así que quería dar más pistas para hacerla creer completamente que él era el responsable de los recientes ataques de monstruos. Solo después de eso comenzaría oficialmente su plan. El noble también preguntó sobre el disturbio en la ciudad de inicio, y Masami creyó que no valía la pena preocuparse, ya que los sujetos de prueba no podrían sobrevivir mucho tiempo fuera de la instalación de investigación. El noble recordó a Masami sobre la importancia de aclarar la diferencia entre la clase gobernante y sus subordinados, señalando claramente una advertencia. Masami, entendiendo la implicación, decidió ignorarla y se fue para regresar. Mientras tanto, Marin había atrapado a Jiro entrenando por la noche y decidió unirse a él. Jiro creía que no podía enseñar a Marin ya que usaba una lanza, no una espada. Pero cuando vio a Marin blandiendo la espada incorrectamente, Jiro aún así decidió darle instrucciones detalladas. Los dos entrenaron hasta la mañana, momento en el cual la esposa de Babin vino a llamarlos para desayunar. Después de una comida satisfactoria, la esposa de Babin pidió al grupo que compartiera algunas historias interesantes de su viaje, ya que eran invitados poco comunes en el pueblo. Después de charlar un rato, ambas partes se dieron cuenta de que la aparición de monstruos más fuertes recientemente, así como los de ojos rojos, era un problema notable. No solo este pueblo, sino que otros pueblos también habían encontrado monstruos de ojos rojos. Sin embargo, Babin creía que su tribu era fuerte y no temía a los monstruos de ojos rojos. Pero cuando regresaron al barco, Kumi se sintió culpable, pensando que la aparición de los monstruos de ojos rojos fue su culpa. De hecho, Jiro también había sospechado esto, porque cada vez que Kumi emitía energía oscura, los monstruos aparecían y se volvían inesperadamente de ojos rojos. Sin embargo, Jiro razonó que Kumi solo había perdido el control una vez durante su tiempo en el puerto, por lo que la aparición repetida de los monstruos de ojos rojos probablemente se debía a otra cosa. Jiro luego fue a encontrarse con Babin y le dijo que quería investigar a los monstruos de ojos rojos. Babin lo dirigió a una cantera en la montaña donde la vista era excelente y Jiro podía observar de dónde venían los monstruos de ojos rojos. Babin le dio entonces un tipo de combustible que su esposa había encontrado para operar el dirigible. Lo puso en el motor para una prueba y le dijo a Mia que arrancara el motor. De hecho, este combustible funcionó muy bien y ayudó a que el dirigible se elevara bastante alto, pero su vida útil era solo de una noche, así que necesitaba aprovecharlo al máximo. Luego, el grupo se dirigió al área minera. Marin, que estaba encima del dirigible, rápidamente divisó el sitio minero, pero estaba siendo atacado por un monstruo. Jiro entonces le encargó a Marin reunir a la tribu de la montaña para defender el sitio minero mientras él y Kumi encontraban una manera de subir a la cima de la montaña para observar. Mia le dio a Marin una nueva espada y le pidió que la cuidara bien. Marin entonces se apresuró a luchar contra el monstruo. Gracias a la nueva técnica que había aprendido de Jiro, Marin pudo cortar una de las piernas del monstruo. Pero cuando sus ojos se pusieron rojos, Marin no tuvo más remedio que retirarse a la mina con la tribu de la montaña. En ese momento, Babin lideró a un grupo de soldados al lugar y él mismo se encargaría del monstruo. Mientras tanto, Jiro y Kumi fueron llevados cerca de la cima de la montaña. Jiro sintió la presencia de alguien con poder divino allí y sospechó que estas personas estaban conectadas con la aparición de los monstruos de ojos rojos. Luego se acercó a 2 personas en la cima de la montaña y se sorprendió al descubrir que el hombre de cabello blanco era su antiguo compañero de equipo, Fakade.
Sin embargo, Fakade había olvidado su propio nombre y el de Jiro. Fakade permitió que Jiro se fuera, pero Jiro se negó y sacó su arma. Al darse cuenta de que Jiro era un guerrero de los dioses, Fakade atacó de inmediato. Jiro fue empujado hacia atrás y tuvo que fusionarse con Kumi para luchar. Sin embargo, incluso sin fusionarse, Fakade seguía siendo tan fuerte como Jiro cuando se había fusionado. Ambos fueron lanzados a esquinas opuestas, pero ahora Jiro tenía que enfrentarse al compañero de Fakade. Kumi de repente se dio cuenta de que el oponente también era alguien como ella. Jiro se dio cuenta de que ambos eran copias y sujetos experimentales creados por la instalación de investigación. Sin embargo, la Kumi negra creía que era diferente de la Kumi de blanco. Se consideraba única y planeaba usar medidas extremas activando la maldición para demostrarlo. Bevin tuvo que apresurarse para detenerla y crear una oportunidad para que Jiro se retirara. Luego, Mia pilotó la aeronave para recoger a Jiro y él decidió llevar a Kumi con él. El grupo tuvo que irse, dejando a Bevin y la tribu de la montaña para manejar el resto. Luego vimos a las tres ancianas realizando algún tipo de ritual, todas buscando desesperadamente el anillo de compromiso, el que pertenecía a Kumi. Mientras tanto, Bevin y la tribu de la montaña habían sido derrotados por Fakade, aunque Fakade aún no se había fusionado. Jiro, mientras tanto, seguía pensando en por qué Fakade se había convertido en la persona que era. Kumi todavía no podía dejar de estar choqueada después de ver su propio duplicado y recordar las cosas horribles que la instalación de investigación le había hecho. Luego, Marin le preguntó a Rona la razón de la aparición de alguien muy parecido a Kumi. Rona no lo sabía, pero estaba segura de que Jiro estaba enfrentando algún tipo de problema. El dirigible fue golpeado repentinamente por un rayo y cayó directamente en el bosque. Mientras tanto, Zen informó a Tsurugi sobre el encuentro con Fakade. Ella sabía que solo había tratado con el noble, pero aún no con Misami. Entonces ella pidió a su colega que organizara una reunión con el rey. Mientras tanto, Jiro intentó reparar la aeronave, pero se dio cuenta de que podría tardar hasta la mañana en encontrar una solución porque el viento era demasiado fuerte. De repente, Jiro notó que un pétalo de flor volaba hacia su cara, así que rápidamente se fue a buscar algo. Aquí notó un tipo de flor púrpura y advirtió al grupo que tuviera cuidado, ya que podría aparecer un monstruo. A la mañana siguiente, Mia y Marin lograron reparar la aeronave y la pusieron en marcha nuevamente. El grupo continuó su viaje. Después de un rato, Mia anunció que habían llegado al territorio de la gente cornuda. El grupo notó que Jiro no parecía muy feliz, así que le preguntaron si había causado algún problema con la gente cornuda, y si es así, aún estaría bien admitirlo ahora. Pero él insistió en que no había nada. Sin embargo, sus acciones parecían sugerir lo contrario. Rona supuso que la reacción de Jiro estaba probablemente relacionada con una mujer, pero él rechazó esta sugerencia y le dijo a Mia que acelerara. Cuando llegaron, Mia habló con otra Mia que llevaba un sombrero de pollo y pidió permiso para quedarse allí un rato. El líder de la tribu luego se acercó al grupo y le preguntó a Jiro si había roto la maldición. Para sorpresa de todos, Jiro se inclinó y lo llamó padre. El grupo luego siguió al líder de la tribu para realizar una ceremonia. Después de completar la ceremonia, Jiro se fue y el grupo le preguntó al líder sobre Jiro. Él explicó que Jiro era su yerno y que su hija, quien también era la esposa de Jiro, había fallecido hace 5 años. La razón por la que Jiro había venido a él tan tarde probablemente se debía a la maldición. Mia había oído hablar de la maldición y explicó que era una maldición para guerreros como Jiro. Si él deseaba convertirse en un recipiente para un nuevo ser con poder divino, tendría que olvidar todos los recuerdos del anfitrión anterior. El hecho de que Jiro no hubiera olvidado a su difunta esposa indicaba que no había aceptado completamente convertirse en un recipiente para Kumi. El líder de la tribu luego le pidió a Kumi que encontrara a Jiro en la tumba de su hija, con la esperanza de que esto pudiera ayudarla a resolver su conflicto interno. De hecho, Jiro estaba en la tumba de su esposa, recordando eventos de hace 8 años cuando recién comenzaba su carrera como cazador. Una vez, Tuka, quien más tarde se convertiría en su esposa, lo ayudó inesperadamente con un lanzamiento de cuchillo en el momento justo que le permitió acabar con un monstruo. Así fue como se conocieron y Tuka vio ayudar a Jiro como una manera de devolverle el favor por ayudarla a dibujar una imagen hermosa. Tuka usó su arte para señalar las debilidades de Jiro, así que decidió invitarla a unirse a él para dibujar siempre que él peleara para que él pudiera descubrir sus propias debilidades y mejorar. Finalmente, Kumi llegó y pidió saludar a Tuka. Mientras tanto, Tsurugi había ido a encontrarse con el rey para informar sobre el noble y el plan de Misami.
Este plan pretendía volver las tribus subhumanas contra el imperio. El rey ordenó al consejo que se fuera y luego activó un círculo mágico donde Tsurugi acababa de reunirse con él. Le dijo que ignorara al noble y fuera a buscar el anillo. Tsurugi se dio cuenta de que el rey le estaba pidiendo que persiguiera al grupo de Jiro, pero el círculo mágico la obligó a obedecer sin resistencia. Luego Jiro compartió con Kyumi sobre su tiempo con Tuka. Había conocido al líder de la tribu al principio y le pidió permiso para llevar a Tuka en un viaje. Ellos viajaron a muchos lugares, dibujando todo y encontrándose con varios monstruos. Con el tiempo, Jiro fue reconocido por el imperio y le dieron una fruta que le otorgó la fuerza de un guerrero. Sin embargo, no se dio cuenta de que al aceptar esa fruta, había quedado atado al imperio y se vio obligado a participar en misiones que no le interesaban. Un día, a Jiro se le asignó una misión con Tsurugi y Fakade. En ese momento, Tsurugi quería ser promovida. Una vez que tuviera poder, planeaba detener la guerra sin sentido y disfrutar de una vida en el campo. Sin embargo, irónicamente, aunque Tsurugi había alcanzado su objetivo, no pudo cumplir lo que había prometido al grupo. La sede le ordenó regresar y solo Fachada, Jiro y su esposa y los demás se quedaron para enfrentar una pesadilla. Los monstruos que los atacaban eran gigantes que podían hablar. Pronto dejaron a todos inconscientes y Tuka tuvo que sacrificarse para proteger a Jiro y a los demás. Ella logró derrotar a los monstruos más pequeños, pero el líder gigante apareció después. De alguna manera Jiro sobrevivió y ahora estaba decidido a usar la vida que Tuka había salvado para ayudar a Kumi. Kumi había resuelto su conflicto interno y se dio cuenta de lo que realmente quería, salvar a otros como ella, las copias. En ese momento, el perro de Jiro de repente olfateó que se acercaba un monstruo. Fakade y Black Kumi habían llevado una horda de monstruos a la aldea de la tribu Horn en un intento de capturar a Jiro. Mientras tanto, Masami recibió una pregunta. ¿Qué ocurriría si Fakade entrara en contacto con Jiro y recuperara sus recuerdos? Si eso sucediera, Masami se encargaría de Fakade él mismo. También había creado muchas otras copias de Black Kumi y ordenó que se enviaran a áreas designadas. Luego, el pueblo dio un paso adelante para enfrentarse a la horda de monstruos. Mientras tanto, Jiro y Kumi habían llegado para encontrarse con Fakade y Black Kumi. La Kumi negra creía que no necesitaba la ayuda de Kumi, pero Kumi se mantuvo decidida a salvar a su contraparte a toda costa. La historia luego retrocede a algún tiempo atrás cuando Masami comenzó a colaborar con el noble para realizar experimentos. Creó muchos sujetos experimentales con el objetivo común de crear un recipiente que pudiera liberar energía oscura sin ser destruido por ella. Los experimentos también implicaron implantar células monstruosas en cuerpos humanos, y uno de esos híbridos fue Fakad. Se llevaron a cabo muchos otros experimentos y Kumi, o Sujeto 22, apareció cuando todo comenzó a cambiar. A Kumi se le inyectaban continuamente drogas y se le obligaba a repetir un comando para activar sus poderes. Sin embargo, sobrevivió a varias situaciones. Luego, un día, Masami se dio cuenta de que la clave para desencadenar la oleada de energía oscura en los sujetos era inducir una sensación de peligro mortal. Hizo que Kumi y un clon suyo se mataran mutuamente. Kumi no se resistió, pero cuando el clon la apuñaló, se vio obligada a liberar la energía oscura para protegerse. Masami obtuvo la información que quería y luego llevaron a Kumi al fuerte en la ciudad portuaria donde fue encarcelada. Un amable empleado intentó salvarla y le dijo que la muerte no era la salvación que Masami le había hecho creer. Desafortunadamente, el empleado fue pronto descubierto por Masami y ejecutado. Kumi fue enviada de regreso a prisión, pero después de un tiempo entendió el significado de las palabras del empleado. Tenía que intentar escapar. Entonces, al igual que al principio de la historia, logró liberarse y ahora quería compartir lo que había comprendido con sus clones. Sin embargo, Black Kumi parecía bastante terca, así que Jiro se fusionó con Kumi para luchar contra ella. Rápidamente se enfrentó a Fakade y Kumi notó que Fakad olía mucho a monstruo. Mientras tanto, el noble se dirigió a ver al rey. Explicó que planeaba crear guerreros que no necesitaran compañeros. Estos guerreros podrían reemplazar al ejército para invadir los territorios de otras tribus no humanas, obligándolas a someterse al rey. Sin embargo, el rey estaba preocupado de que el experimento del noble pudiera fallar y unir a las tribus no humanas contra el imperio. El noble tranquilizó al rey diciéndole que no se preocupara demasiado.
El líder de la tribu en este momento coincidió con Zen y le dijo que Jiro había comenzado a mostrar algunos cambios positivos. Luego Jiro estaba consultando con Kumi. Kumi quería atraer a Kumi Negra al acantilado para intentar convencerla, mientras Jiro mantenía a raya a Fakade el mayor tiempo posible. Se separaron y Kumi rápidamente se subió al perro para irse mientras Jiro continuaba luchando contra Fakade. Zen se dio cuenta de que, como Jiro y Kumi se habían separado, necesitaba dividir al grupo para ayudarlos a ambos. Jiro estaba luchando contra Fakade cuando logró golpear la imagen remanente que Fakade dejó atrás. Sin embargo, Jiro ya había anticipado el patrón de ataque de Fakade y rápidamente apuntó su lanza detrás de él. Zen luego pareció restringir completamente a Fakade, mientras Kumi se acercaba a Black Kumi y le mostraba recuerdos con la esperanza de iluminarla. Al ver los recuerdos, Black Kumi tuvo un despertar, tal como Kumi había esperado. Sin embargo, justo cuando Kumi estaba corriendo de regreso para informar a los demás sobre el progreso de Kumi Negra, de repente activó un mecanismo de Masami y comenzó a mostrar signos de una explosión inminente. Kumi intentó detener la explosión, pero Kumi Negra ya no podía detenerla por sí misma. Fakade aprovechó esta oportunidad para escapar. Kumi entonces usó su poder para suprimir la explosión, pero el impacto de la explosión en Kumi Negra fue irreversible y ella falleció. Kumi estaba con el corazón roto porque todavía no podía salvar a nadie. En los días siguientes, Jiro se quedó al lado de Kumi para cuidarla. Kumi pronto recuperó la conciencia y conoció a Rona, quien le informó que había cambiado de turno para que Jiro pudiera descansar. Rona la tranquilizó diciéndole que todos estaban a salvo, así que Kumi no necesitaba preocuparse demasiado. Después de darle su medicina a Kumi, Rona la dejó descansar. En ese momento, Rona empezó a recordar hace 3 años. Cuando ella trabajaba como médico de campo, Rona había presenciado a muchas personas heridas y muchas muriendo. Sin embargo, entre ellos había un par de guerrero y compañero. El guerrero pidió a Rona que lo examinara y tratara, ignorando el hecho de que su compañero también estaba herido, ya que creía que su compañero podía ser reemplazado tantas veces como fuera necesario, así que no importaba mucho. La joven compañera, al parecer, simplemente aceptó su destino sin resistencia. Después de que la batalla se calmó temporalmente, Rona descubrió el cadáver del compañero en el campo de batalla, mientras que el guerrero había desaparecido. Desde ese momento empezó a despreciar a los guerreros. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que podía confiar en Jiro. Kumi se despertó más tarde y despertó a Jiro también. Él decidió llevarle algo a Kumi, pero solo pudo llevarle arroz blanco, ya que Rona no le había dado ninguna comida adecuada todavía. Marin preguntó sobre el centro de investigación del que Kumi había escapado. Aunque era un tema delicado, Jiro sintió que era el momento para que Kumi revelara todo. Kumi entonces compartió con el grupo que había estado confinada en un área sellada y que habría sido asesinada si hubiera intentado escapar. Pero si se hubiera quedado, habría tenido que luchar por su vida todos los días contra un clon de sí misma. Sobre por qué hicieron esto, Jiro había oído que el Imperio estaba tratando de crear compañeros artificiales y encontrar la manera de que perdieran el control bajo sus órdenes. Para hacer esto, lavaron el cerebro de los sujetos para que creyeran que la muerte era la salvación. Gracias a esto, pudieron crear bombas con forma humana que no temían a la muerte y podían arrasar con un pueblo entero sin necesidad de usar fuerza militar. Kumi realmente quería salvar a los clones como ella en la instalación de investigación, aunque estaba desolada porque no había podido salvar ni a una sola persona. Jiro no culpó a Kumi por escapar, en cambio decidió que de ahora en adelante él tampoco huiría y ayudaría a Kumi a salvar a sus amigos. Sin embargo, justo entonces llegó el líder de la tribu. No podía dejar que Kumi y el grupo se fueran porque creía que ella era muy peligrosa. En ese momento, los grupos de Mia que usaban sombreros de gato y perro se habían reunido y se reveló que la Mia con el sombrero de gato y la Mia con el sombrero de perro habían cambiado de posición desde el principio para llevar a cabo un cierto plan, uno que involucraba el anillo y a una persona a la que Mia se refería como el maestro. Mientras tanto, Rona había anticipado que serían capturados después de la explosión causada por el Kumi negro. Luego ayudó al grupo a escapar, pero el líder de la tribu bloqueó su camino, negándose a dejarlos ir. No podía permitir que alguien tan peligroso como Kumi anduviera libremente. Justo entonces apareció Zen diciendo que se encargaría de ambos lados y luego iría a Masami para enterrar esta investigación inhumana en la oscuridad.
La razón para tratar con la tribu Horn y el grupo de Jiro era asegurar que no quedaran testigos. Kumi comenzó a entrar en pánico y a emitir energía oscura, pero Rona intervino para detener a Zen. Ella insistió en que no permitirían que estallara una guerra entre las tribus y el imperio. Pero si Zen los mataba aquí, Mia revelaría todo al mundo, asegurándose de que el grupo no fuera perjudicado. El líder de la tribu también se dio cuenta de que Mia no estaba presente en la escena cuando todo ocurrió. Zen accedió a regañadientes a dejar que el grupo saliera ileso. El líder de la tribu, Zen, y el grupo de Jiro se reunieron para discutir sus planes. Aunque ahora el líder de la tribu estaba de acuerdo en dejarlos ir, el resto del pueblo podría no aceptarlo. Pero si Jiro hablara, tal vez el pueblo estaría de acuerdo, ya que tenía alguna conexión con la tribu. El líder de la tribu hablaría para evitar que otras tribus interfirieran. Una vez que todo estuvo resuelto, el grupo decidió partir al día siguiente. Zen se rió, ya que parecía que Rona ya había planeado todo por adelantado. A la mañana siguiente, Mia dirigió el barco de regreso para recoger al grupo de Jiro. El líder de la tribu les señaló hacia el oeste, lo que los llevaría al territorio del imperio. Mientras tanto, Tsurigi había llegado a la residencia de la tribu del bosque con algún propósito. Kumi, por su parte, se dio cuenta de que estaba a punto de regresar al lugar del que una vez había escapado. El grupo luego dio un paso adelante y reveló que habían preparado un regalo para ella. El grupo había inventado un nuevo apodo para ella. Ya no se la llamaría Sujeto 22. De ahora en adelante se la conocería como Kumi en Flor. Ella dudó por un momento y luego se apresuró a abrazar a Jiro, ya que realmente le gustó su nuevo apodo. En ese momento, el noble comenzó a considerar que Masami pronto lo traicionaría, pero también tenía un plan de reemplazo listo, así que ahora solo estaba esperando para ver quién actuaría primero, él o Masami. Mientras tanto, el grupo de Jiro había encontrado la instalación de investigación, pero estaban seguros de que no tendrían suficiente tiempo para persuadir a todos los clones, así que por ahora decidieron llevarlos a todos afuera y drogarlos. Convencerlos podría esperar. Jiro entonces entró con confianza por la puerta principal, causando que las alarmas sonaran rápidamente. Masami estaba intrigado porque Kumi había regresado. Masami planeaba enviar un clon a la batalla, dándole una droga para estimular la ira, pero Fakade intervino, queriendo enfrentar a Jiro él mismo. Masami aceptó de mala gana siempre que Fakade lo manejara rápidamente. Masami había notado que Fakade mostraba señales de necesitar ser eliminado. Los soldados fueron rápidamente eliminados por Jiro con un solo golpe y los dos capitanes de equipo se rindieron voluntariamente ya que no les pagaban extra por arriesgar sus vidas. Al entrar, Jiro se encontró de nuevo con Fakade. Jiro intentó recordarle a Fakade sus recuerdos pasados, pero parecía no escuchar nada. Fakade luego creó imágenes residuales para engañar a Jiro, pero Kumi pudo señalar la ubicación exacta de Fakade. Jiro luego rompió un pedazo de roca en el pecho de Fakade, lo que hizo que Fakade recuperara momentáneamente algunos recuerdos antiguos. Huyó y el grupo de Jiro se reagrupó. Más tarde, Fakade se reunió con Masami y exigió que le devolvieran sus recuerdos. Sin embargo, Masami decidió que era hora de deshacerse de Fakade. De repente, reveló un ojo rojo y estranguló a Fakade hasta la muerte. Mientras tanto, el grupo de Jiro ingresó al área de retención de clones, pero los clones ya habían sido llevados, dejando solo un clon esperándolos. Jiro rápidamente se apresuró a derrotar al clon e instruyó a Rona que lo controlara y lo sacara una vez que todo estuviera listo. Terminado, a medida que se adentraban más en la instalación, llegaron a una sala llena de clones. Jiro no podía lidiar con todos ellos, pero entonces la sala subió un comando que hizo que todos los clones se desmayaran. Jiro asignó la tarea a los tres demás y con Kiyomi procedieron más adentro. Los dos finalmente llegaron a una habitación oculta donde estaban Masami y el monstruo que Jiro había encontrado hace 5 años. Masami creía que ya no necesitaba a Fakade o los clones, lo que necesitaba ahora era a Kiyomi, ya que ella había desarrollado al punto de poder controlar sus poderes a voluntad. Fachada, que aún no estaba muerto, había restaurado la piedra en su pecho para seguir luchando. Masami, ahora viéndose a sí mismo como un ser solo inferior a los dioses, consideraba a los humanos y a los semihumanos como meros insectos inferiores. Sus ojos se pusieron rojos y poco después apareció un tercer ojo y su cuerpo se transformó en un monstruo similar al gigantesco detrás de él. El grupo de Rona había terminado de lidiar con los clones de Kiyomi y decidió dejar los restantes para que Jiro los manejara. En este momento, Jiro estaba siendo golpeado por Masami, incapaz de levantarse.
Masami luego sacó a Kiyomi del cuerpo de Jiro y exigió que lo siguiera si quería que Jiro viviera. Se burló del apodo que el grupo le había dado a Kiyomi, lo que la enfureció. Inesperadamente logró controlar al monstruo gigante detrás de ella, que extendió la mano, agarró a Masami y se lo tragó entero. Kiyomi se desmayó entonces y Jiro tuvo que llevarla fuera del colapsante centro de investigación. Al salir, el grupo fue inesperadamente confrontado por Tsurugi, quien había traído al líder de la tribu de la gente del bosque con ella. Jiro explicó que Masami estaba muerto y ahora podían hacer lo que quisieran. Después de revisar la situación, el líder de la tribu del bosque les dijo que había dos opciones para manejar las cosas. Una era eliminar a Kiyomi para enterrar todo el experimento en la oscuridad, y la otra era sellar todos los poderes de Kiyomi y darle una nueva identidad para que pudiera vivir una vida normal. Sin embargo, el momento del juicio estaba cerca. La gente del bosque creía que cuando el mundo alcanzara cierto punto, los dioses descenderían para decidir todo, y la aparición de los monstruos de ojos rojos demostraba que eran la vanguardia de los dioses. De repente, Kiyomi tuvo un problema y se desplomó en el suelo. Después de revisar, Tsurugi llamó a Jiro para hablar. Ella le dijo a Jiro que la esperanza de vida de Kiyomi era muy corta porque Masami la había obligado a cargar con demasiado poder en su cuerpo. Ella había pensado que sellar los poderes de Kiyomi ayudaría a extender su vida, pero parecía que la vida útil de Kiyomi ya se había acortado hasta el punto en que nada podría salvarla. En el mejor de los casos, Kiyomi solo podría vivir por otro año. Al escuchar esto, Jiro se sintió desconsolado y no sabía cómo enfrentar a Kiyomi más. A la mañana siguiente, Kiyomi tomó la iniciativa de acercarse a Jiro. Notó que Jiro parecía estar ocultando algo de ella, ya que estaba actuando de manera extraña. Ella fingió haber escuchado todo, esperando que Jiro confesara. Él tenía que decirle que no le quedaba mucho tiempo de vida. Sin embargo, Kiyomi no estaba triste porque debería haber muerto en la instalación de investigación. Pero gracias a conocer a Jiro, había podido vivir una vida feliz y hacer muchos nuevos amigos. Más tarde, el grupo intentó dirigirse hacia el asentamiento de los pueblos del bosque. Cuando llegaron, Jiro notó que cada tribu tenía su propia mía. El grupo rápidamente se reunió con el líder de la tribu del bosque, quien mencionó que habían pasado 200 años desde la última visita de alguien de afuera. La zona era pacífica y nunca había sido atacada por monstruos. El líder de la tribu había preparado una habitación para el grupo, y fue entonces cuando Jiro notó que el anillo de Kiyomi estaba desaparecido. Ella explicó que Tsurugi lo había tomado. Tsurugi luego llevó el anillo para mostrarlo al líder de la tribu, quien confirmó que el momento del juicio se acercaba. El grupo pronto se dio cuenta de que había un festival y Kiyomi quería unirse. Rona comprobó y encontró que Kiyomi estaba en buena salud, así que Jiro la llevó al festival. Mientras Kiyomi jugaba con los niños, Rona le recordó a Jiro que un año de la vida de Kiyomi podría equivaler a 10 años de la suya, pero gracias a Kiyomi, él había encontrado la alegría una vez más. Después, Kiyomi corrió de regreso a Jiro, pero de repente se sintió mal, así que él la llevó a descansar. Esa noche Kiyomi se despertó al escuchar que Jiro había ido a algún lugar con Tsurugi. Marin fue a buscar a Jiro, Mia también estuvo involucrada, y Rona llevó a Kiyomi al líder de la tribu para discutir el ritual de sellado. El líder de la tribu luego los llevó a un sótano. Explicó que la gente del bosque vivía en paz debido a su larga esperanza de vida, lo que llevaba a bajas tasas de reproducción. Para compensar esto, la tribu había creado una habitación para hacer clones. Esto se pensó originalmente para aumentar su población, pero Masami lo había robado para sus propios fines malignos. A pesar de esto, el líder de la tribu ahora consideraba a Kiyomi como un miembro de la tribu porque ella había nacido allí. Kiyomi estaba feliz de haber encontrado un lugar que podía llamar hogar. Mientras tanto, Tsurugi le dio a Jiro un dispositivo de comunicación por si ocurría algo malo. Al día siguiente, la gente del bosque se reunió para dar la bienvenida a Kiyomi a la tribu. Como nadie se opuso, el ritual de sellado estaba a punto de llevarse a cabo. El líder de la tribu le dijo a Kiyomi que tocara el bloque de metal, que absorbería el poder en su cuerpo y que no debía soltarlo hasta que todo su poder fuera drenado. Kiyomi siguió las instrucciones y comenzó a emitir energía oscura. Al mismo tiempo, un gran número de monstruos de ojos rojos llegó y comenzó a atacar el asentamiento del pueblo del bosque. Jiro rápidamente recibió noticias de Tsurugi y se apresuró a la batalla. Kiyomi quería ayudar a Jiro, pero tanto el líder de la tribu como Rona insistieron en que se quedara y completara el ritual ya que todos querían que viviera más tiempo.
Sin embargo, Kumi no quería vivir viendo morir a todos los demás, así que eligió ayudar a Jiro. Rona respetó su decisión y le permitió detener el ritual. Kumi luego se fue corriendo a buscar a Jiro, agradeciendo a todos por su amabilidad al querer ayudarla. Mientras tanto, Mia se había reunido con las otras Mias, y se reveló que Mia era en realidad la enviada por los dioses para prepararse para el momento del juicio. Ahora que los dioses comenzaban a despertar, Mia sería responsable de preparar el paso final. Zen también había llegado y se dio cuenta de que podría ser demasiado tarde. Jiro luego se reunió con Kumi. Los dos tuvieron que esconderse en una esquina para reagruparse, y Jiro no entendía por qué Kumi había abandonado el ritual. Ella explicó que no quería dejar a todos en peligro, y luego los dos tuvieron una discusión. Sin embargo, Jiro tuvo que aceptar los deseos de Kumi. Los dos entonces, inesperadamente, se encontraron con Fakade, quien había perdido la memoria y confundió a Jiro con Masami buscando venganza. Jiro tomó la mano de Kumi para que pudieran unirse y luchar juntos. En ese momento, todas las tribus estaban luchando desesperadamente contra los monstruos de ojos rojos que seguían apareciendo. Marin se encontró inesperadamente con la tía de Kumi, quien preguntó si Kumi estaba bien. Al ver la vacilación de Marin, ella se dio cuenta de que algo andaba mal con Kumi. Mientras tanto, Tsurugi notó que la situación se había estabilizado, pero no pensó que el momento del juicio iba a terminar así. De repente, apareció un enorme monstruo desde afuera, generando continuamente más monstruos de ojos rojos. Aunque otras áreas también estaban siendo atacadas, solo en este lugar se veía al monstruo gigante. Tsurugi llamó a Jiro para pedirle que se encargara del gigante, pero él todavía estaba ocupado con Fakade. Fakade una vez más usó su movimiento a alta velocidad para crear imágenes residuales, pero fue atacado por un monstruo. En su enojo, él cargó hacia el ojo del monstruo, pero el monstruo no cayó, entonces Jiro tuvo que rematarlo. Sin embargo, durante la pelea, Fakade aprovechó la oportunidad para atacar y derribó a Jiro. Inconsciente, Zen apareció entonces y decidió darle a Fakade los recuerdos que había estado buscando. La tía de Kumi también vino a revisar su salud. Después despertó a Jiro y les dio a él y a Kumi una fruta para recuperar su energía. Cuando apareció un monstruo, la tía de Kumi lo hizo desaparecer con un movimiento poderoso. Jiro se dio cuenta de que la tía de Kumi también tenía poderes divinos. Luego, ella le dijo a Jiro y Kumi que se encargaran del monstruo gigante mientras ella y Zen manejaban las cosas aquí. Rona, que trabajaba en el departamento médico, fue aconsejada por los médicos a descansar ya que parecía exhausta. Pero ella no quería descansar mientras los demás seguían luchando. Mientras tanto, Marin estaba ayudando a evacuar a las personas y a los niños, mientras también buscaba a Mia. Zen logró romper una de las espadas de Fakade, pero la suya se agrietó en el proceso. Los dos intercambiaron golpes poderosos y la espada de Zen se rompió primero. Fachada rápidamente apuñaló a Zen por la espalda, pero Zen usó la espada rota para apuñalar a Fachada en el pecho, empujándolo al abismo. Aunque Zen sabía que Fachada no moriría, esperaba que al menos creara nuevos recuerdos. Marin finalmente encontró a Tsurugi para preguntar sobre Mia, pero Tsurugi no sabía dónde estaba. Los monstruos estaban entrando en el área, así que Tsurugi le pidió a Marin que llevara el anillo de regreso a Kumi, mientras ella se fusionaba con su compañero para enfrentarse a los monstruos. Las tribus estaban empezando a perder terreno contra los monstruos. Desde la ciudad portuaria hasta el pueblo de los hombres bestia y la tribu del pueblo cornudo, Jiro había estado matando monstruos constantemente en el camino, pero su número seguía siendo abrumador. Empezó a preocuparse de que Kumi podría no aguantar hasta que pudiera derrotar al monstruo gigante. Mientras tanto, Marin tuvo la suerte de ser recogido por Mia, que estaba conduciendo un barco. Jiro se dio cuenta de que Kumi estaba a punto de quedarse sin fuerzas, así que sabía que tenía que derrotar al monstruo gigante de un solo golpe. Luego subió a una serpiente gigante y cargó hacia el ojo del monstruo gigante. Aunque golpeó el ojo, no se destruyó y el monstruo le crecieron más ojos. Jiro estaba completamente exhausto y Kumi estaba a punto de activar la maldición para destruir todo. Jiro la detuvo y en ese momento Marin y Mia llegaron. Mia permitió que Marin tomara el control de la nave por un rato y luego se teletransportó a donde estaban Jiro y Kumi. Mia los teletransportó a otro espacio y se transformó, creciendo más grande. Ella le dijo a Jiro que para derrotar al monstruo necesitaría usar el verdadero poder del anillo de compromiso. Mia le dio el anillo a Kumi y le indicó que pusiera todas sus emociones en él para desbloquear todo su poder. Después, Mia devolvió a Jiro al mundo real.
Kumi se transformó en una forma parecida a una diosa y sostuvo un anillo que utilizó para acabar con todos los monstruos en una gran área. El monstruo gigante, sin embargo, aún permanecía firme. Comenzó a contraatacar, pero Kumi ahora tenía la habilidad de defenderse de sus ataques. Luego concentró toda su energía en un último golpe. Este golpe apretó al monstruo gigante con fuerza, comprimiéndolo hasta su límite absoluto antes de hacer que explotara. Con el monstruo gigante destruido, los monstruos en todo el imperio de repente dejaron de moverse. Kumi volvió a su estado normal y Jiro se separó inesperadamente de su cuerpo. Marin corrió para reunirse con todos, todavía en shock al ver a Mia, quien inesperadamente se había transformado en una hermana adulta. Pero justo cuando todo parecía llegar a su fin, un objeto extraño similar a un barco apareció en el cielo. Este fue el verdadero momento de juicio, y con eso la película concluyó. Actualmente no hay una secuela, así que no podemos saber qué sucederá en la próxima batalla, pero por ahora debemos decir adiós a todos.